San Mateo capítulo 12. Por aquel tiempo Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los granos. Los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús: Mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado aunque no descansen el sábado? Pues les digo que aquí hay algo más importante que el templo. Ustedes no han entendido el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Bueno, como estamos estudiando ahora, o más bien estamos leyendo, la Biblia en el capítulo 12 de Mateo, entonces nos hablan sobre que los discípulos empiezan a arrancar espigas de trigo el día sábado. Todo esto empieza porque ellos van caminando en unos sembrados de trigo y empieza el hambre a atacarlos. Ellos, al ver su necesidad, pues lógicamente de plano no había más que comer o no llevaban algo que pudiera saciar su hambre, determinan como, ahí sí que podríamos decir como algo que viene como que improvisando, podríamos decir, y determinan arrancar espigas de trigo y empiezan a comer. Lógicamente dice que lo ven personas que de cierta manera podríamos decir van con ellos o van siguiendo a ellos y se dan cuenta que ellos empiezan a hacer esto y hablan con el Señor Jesús y les dice que como son fariseos, los que hacen esa pregunta y le dicen que por qué él permite que ellos consuman espigas de trigo el día sábado. Digamos como que no era correcto que ellos hicieran eso. Veámoslo de esta manera. Digamos, a los discípulos se les presenta una necesidad. Yo siempre he dicho, una cosa es que hagamos algo a veces que pareciera pecado, o es pecado, digámoslo, que de cierta manera es válido cuando nosotros estamos en una necesidad. Por ejemplo, una persona un día me dijo: mira, hermano, es sano andar prestando. Bueno, lo primero que la Biblia recomienda es que dice que si prestamos, procuremos pagar. Digamos, el Señor, lo que está hablando acá Pablo en su instrucción, lo veremos más adelante, yo solo estoy parafraseando. Está dando a entender que si vas a prestar algo, la intención de prestar debe ser primero pagar. Porque si no vas a pagar, mejor no prestes, está hablando. Pero estamos entendiendo que el préstamo debe ser por cubrir una necesidad, por algo urgente, una visita, no sé, algo puede pasar. Si lo estoy haciendo de esa manera, tengo un respaldo de Dios. Pero ahora, si yo ando prestando dinero a alguien porque no le voy a pagar, digamos, mi intención no es pagar, sino quitarle su dinero, es un robo, no es un préstamo. Tenemos que entender que la persona voluntariamente me está ayudando, me está dando su dinero porque me quiere ayudar para que yo solvente mi situación. Pero si yo ya voy con una intención de engañarlo, ahí sería engañar y decirle que me preste un dinero que lógicamente yo tengo en mente no pagar, entonces estoy mal. Ahora bien, ¿qué pasaría si en algún momento, por ejemplo, les digo porque a mí me pasó, yo me metí a una serie de préstamos y lamentablemente la institución que me iba a pagar a mí no me pagó, entonces yo no tenía cómo pagar, digamos, yo lo hice con el fin de prestar y pagar, pero lamentablemente quien me iba a pagar no me pagó. Entonces, ¿cómo podía pagar? Entonces, eso yo no lo tenía previsto, no lo sabía hasta que sucedió. Entonces, estoy tratando de decir todo esto porque tenemos que entender
de que a veces Dios nos va a tolerar ciertas cosas, pero lógicamente las va a tolerar porque la necesidad que se estaba sufriendo o se estaba viviendo en ese momento. ¿Y cómo lo entiendo? Tengo que darme cuenta cuando Él les explica a ellos sobre lo que hizo David. Cuando David tenía hambre y andaba con los que andaban, que eran parte del ejército que formaba David, tuvieron hambre y ellos vinieron y fueron a un lugar donde estaban los sacerdotes y consultaron con el sumo sacerdote y les dijo que si ellos tenían pan. Eso también lo vamos a ver cuando ya nos toca leer la parte de David. Pero el Señor lo cita acá y habla también sobre lo que pasó con Moisés y los sacerdotes. Cuando estos, podríamos decir que la Biblia dice en la ley que se guardara el sábado y que no trabajaran. Entonces eso significaba que ni los sacerdotes tenían, porque el trabajo de los sacerdotes era estar en el templo. Entonces le dice él, entonces los sacerdotes también están pecando porque ellos están trabajando en el templo. No importa donde ellos trabajen, pero están trabajando. Y la prohibición es trabajar. Entonces necesitamos entender esa parte y el Señor lo ilustra. ¿Por qué? Porque les dice, es cierto, ellos están trabajando en el templo porque están trabajando en el templo de Dios. Pero yo os digo, dice, aquí hay alguien más importante que el templo. Y se estaba refiriendo a él, digamos. Si Dios había permitido que los sacerdotes sí trabajaran el día del reposo y trabajaran porque estaban en el templo y trabajaran para Dios y el servicio que el templo presentaba tanto al pueblo como a Dios, Él, óigase bien, Él era el dueño del templo. Entonces, como quien dice, si el dueño del templo permitía que estas personas, veámoslo así, trabajaran, el dueño del templo permitió que David comiera algo que no debía comer. El dueño del templo estaba permitiendo que los discípulos comieran lo que no debían comer, pero ¿por qué? Porque tenían hambre. ¿Por qué permitió con David? Porque tenían hambre. ¿Y por qué permitió a los sacerdotes trabajar en el templo? Porque tenían que servir. Entonces, ¿quién serviría en el templo si uno trabajara? Entonces, necesitamos entender que como que está permitiendo algo, pero por una razón razonable, dijo él. Entonces, necesitamos entender todo esto porque él dice, el significado, ustedes no han entendido el significado de esta palabra. Dice, lo que quiero es que sean compasivos, digamos. Tenemos que entender, digamos, los sacerdotes venían, lógicamente ese día era cuando había muchos sacrificios, porque la mayoría llevaban sacrificio de pecado, sacrificio de ofrenda, de libación, sacrificio por agradecimiento. Había muchas formas de expresar. Entonces, como que dice, los sacerdotes tenían más trabajo, pero ellos lo hacían por compasión. ¿Por qué por compasión? Porque si ellos no hacían ese sacrificio, entonces no había perdón de pecados. Entonces no había lo que ellos buscaban, que Dios los perdonara a través de presentar este sacrificio. Entonces le está diciendo, yo no quiero sacrificio, yo quiero compasión. Digámoslo de otra manera. El Señor no estaba enfatizado en que los sacerdotes trabajaran duro y que ellos dijeran, Señor, mira, trabajamos muy duro en el templo y por eso tú nos vas a tolerar este trabajo o este servicio. No. Digamos que ellos no decían, porque yo me voy a sacrificar por este pueblo, porque si no, entonces quieres perdón. No. Era por decir, yo me voy a sacrificar. Los sacerdotes debían pensar eso. Yo voy a hacer o voy a elaborar los sacrificios porque ellos necesitan el perdón de Dios. Y si yo no hago este trabajo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, necesitaban, como que dice, el Señor les está diciendo, miren, pónganse del lado de los sacerdotes y vean la necesidad que hay entre Dios y el pueblo. Y ellos eran el enlace entre Dios y el pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo recibiera compasión de Dios, misericordia de Dios. Eso es lo que nos enseña en esta parte. Jesús se fue de allí y entró en la sinagoga del lugar. Había en ella un hombre que tenía una mano tullida, y como buscaban algún pretexto para acusar a Jesús, le preguntaron. ¿Está permitido sanar a un enfermo en sábado? Jesús les contestó.
¿quién de ustedes si tiene una oveja y se le cae a un pozo en sábado, no va y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, sí está permitido hacer el bien los sábados. Entonces le dijo a aquel hombre. Extiende la mano. El hombre la extendió y le quedó tan sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Bueno, ahora vamos a ver lo que nos enseña cuando Jesús sana a un enfermo en el sábado. Eso está desde el verso 9 al verso 14. Nos habla de que Jesús entró a una sinagoga y en la sinagoga Jesús ve a un hombre que tenía tullida la mano y que se le acerca a él. Entonces, al ver esto, los fariseos y los saduceos le preguntan al Señor si es permitido sanar el día sábado. Jesús contesta de la manera que debería contestar. Si tienes una oveja que se cae en un pozo el sábado, no van y la sacan, como que dice, la oveja puede morir, es valiosa, es parte del cuidado que debes de tener con estos animales. Ahora, ¿cuánto más, dice, vale un hombre que una oveja? Lo está haciendo de esa manera porque lógicamente el Señor está dando a entender que es lícito hacer lo bueno, cual sea el día. Digamos, el día de reposo se suponía y ellos se basaban en no hacer nada, ni lo bueno ni lo malo, quedarnos totalmente. Y es cierto, parte del descanso tiene que ver eso. Parte de lo que Dios permitió el día de reposo es que nosotros descansáramos, vamos, el cuerpo se repusiera, y también sobre todo la meditación en la palabra, para que nos diéramos cuenta de lo que estamos haciendo, si es bajo lo que Dios establece o no, nuestros errores y podríamos decir, nuestras fortalezas que de cierta manera hacemos. Ahora, cuando ellos están basando esto entre hacer lo bueno o lo malo en el día de reposo, el Señor les contesta y les habla de esta manera para que ellos entiendan. Y dice que le pidió al hombre que extendiera la mano y fue sano. Como que dice, aunque ellos opinaron algo diferente o estaban buscando la forma de cómo acusarlo de algo malo, pues el Señor no se preocupó tanto en la opinión de ellos, sino en la opinión, o podríamos decir en la necesidad, no era la opinión, sino en la necesidad que este hombre tenía por tener la mano como la tenía. Ahora bien, a veces nosotros exageramos mucho en muchas cosas. Exageramos en que a veces no creemos ni en la capacidad nuestra, ni en la capacidad de otros. A veces pareciera como que estamos tan enraizados como los fariseos de ver al pastor o ver a los siervos de la iglesia como alguien que como que dice, ellos sí pueden hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ahora, hablo todo esto porque yo lo he visto en varios lugares, máxime cuando yo iniciaba. Digamos, normalmente entendemos que asignan líderes, asignan siervos para ciertas actividades, ciertas cosas. Se trata de que los que tengan el conocimiento bíblico es basado ahí, hagan las cosas para que enseñen a nosotros a hacerlas. Pero ¿qué pasa cuando a veces no se presentaba un ministro, no se presentaba un siervo? Por alguna razón, X razón, no se presentaba. Entonces, él esperaba o asignaba a alguien, pero tampoco está la persona. Entonces, siempre, créanme, yo me topé con muchas personas que de cierta manera ni ellos se sentían dignos de hacerlo, ni permitían que otros lo hicieran. Pero siempre, bendito sea Dios, en mi corazón estaba aquello de decirle, mire, pero hagámoslo y dejemos que Dios nos utilice. Y miren ustedes, esos cultos o alguna visita o oración, tal vez no eran tan, podríamos decir, tan sobresaliente o algo impactante. Pero miren, cuando alguien cree que Dios lo va a usar, lo usa. Y no importa si eres evangelista, eres maestro, eres pastor, Dios te, aunque así seas el que tal vez barre ahí en la iglesia o se dedica a hacer limpieza,
Pero si tienes fe y crees que Dios te puede utilizar para una acción en un momento que no hay nadie que lo pueda hacer, Dios te puede usar. Y créeme, hablo todo esto porque hay personas que impiden a veces que hay personas que sirvan. Y no, mejor esperemos al pastor, no, mejor esperemos tal cosa. Y no debemos ser como los fariseos, ver las situaciones o podríamos decir, proyectar a los otros que no somos ni dignos. No, créanme, Dios quiere utilizarnos. Y a veces solo necesitamos fe y tener la convicción de que Dios puede utilizarnos y Dios lo va a hacer. Entonces, todo esto lo hablo para que entendamos realmente que a veces nos comportamos como fariseos. Y créanme, bendigo a Dios porque gracias a Dios todo eso a mí se me quitó. Lo tuve por un tiempo. Hoy en día yo me doy cuenta que Dios está siempre dispuesto a utilizarnos y no importa quién se disponga ante Dios, Él lo utiliza. Al saberlo, se fue de allí y mucha gente lo siguió. Jesús sanaba a todos los enfermos y les ordenaba que no hablaran de él en público. Esto fue para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: Aquí está mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito. Pondré sobre él mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No protestará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas humea, hasta que haga triunfar la justicia. Y las naciones pondrán su esperanza en él. En el verso 15 al verso 21 vamos a entender lo que Mateo nos transmite a través del cumplimiento de la profecía. Digamos, Mateo se da cuenta de la actitud de los fariseos cuando ellos están recogiendo espinos. Se da cuenta de la actitud de los fariseos cuando ellos están en la sinagoga y esta persona está enferma y necesita que su mano sea restaurada. Entonces, Mateo viene y empieza a hablar del cumplimiento de las profecías. Que él realmente se da cuenta que qué es lo que realmente está pasando acá. Porque Jesús sanaba a todos los enfermos. Digamos como que Jesús estaba tratando de cumplir lo que él venía a cumplir. Entonces, en el verso 16 dice que ordenaba que no hablaran esto en público. Digamos, a los que sanaba les decía, miren, no lo proclamen, pero pareciera que como que les dijera, por favor vayan a gritarlo. Y las personas, lógicamente, de la emoción y al ver su impedimento y al recibir su sanidad, salían a gritarlo. Entonces, Mateo se da cuenta la reacción de los escribas y fariseos y se da cuenta que esto lo había profetizado Isaías. ¿Y qué había profetizado Isaías? Que su siervo escogido, que era Jesús, su amado, en quien el Espíritu Santo y Dios tenían, Dios Padre, el deleite, proclamaría la justicia a las naciones. Digamos, hoy en día, a través de los sucesos que Cristo hizo en Jerusalén, en todos los lugares que estuvo en Israel, nos damos cuenta que el fin de todo esto era que la proclamación o el establecimiento de la justicia de Dios en todo lo que de cierta manera ellos vivieron. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que ellos entendieran que todo esto era lo que Dios ya había planeado que Cristo hiciera. Todo esto era que, digamos, no era un acontecimiento como quien dice algo que estaba surgiendo porque surgía, no, era cumplimiento la palabra. Entonces, dice que Cristo, de cierta manera, daría hacer la sanidad para que en las calles se gritara, como que realmente entendieran las personas que todos los sucesos que Dios había estipulado que Cristo haría,
los haría, porque les dice, no protestará ni gritará nadie otra vez su voz en las calles, no romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas humea. Como quien dice, imagínense que una persona enferma la está catalogando aquí como una mecha apenas encendida, como que, lógicamente, miren, quienes hemos estado enfermos, sabemos que la enfermedad no nos trae alegría. Sabemos que la enfermedad realmente a veces nos oprime y nos sentimos devastados por lo mismo. Entonces es como una mecha que apenas humea. Pero el Señor llegaba y los sanaba. Entonces se prendían, había alegría, había gozo. Estas personas de cierta manera se emocionaban por lo que recibían. Y dice, hasta que haga triunfar la justicia, hasta las naciones pondrán su esperanza en Él. Digamos, hoy en día, ¿por qué nosotros creemos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios? Por los sucesos, por lo que el Antiguo Testamento dice en los profetas que haría Jesús y que Él hizo. Por ello nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Miren, lo que realmente está diciendo acá Mateo, lo dije al principio. Digamos, Mateo está enfatizándose en presentarle a los judíos, tal vez no a nosotros, sino a los judíos, que hoy en día ustedes se dan cuenta, ellos dicen que Jesús es un profeta y que Jesús solo es un siervo o alguien que vino, pero no era el Hijo de Dios. Es más, ellos están esperando al Hijo de Dios. Miren, que ellos no lo crean, pues yo no puedo decir, miren, ellos están mal, no. Tengo que entender, según la Biblia dice que reconocer a Cristo no es ni voluntad mía. Digamos, yo podría, si Dios no me hubiera abierto a mí los ojos espirituales, si no me hubiera abierto el entendimiento, si yo no pudiera en mi mente razonar lo que estaba haciendo Mateo de traer las citas de los profetas a su narración de Mateo, si Dios no me permitiera a mí razonar todo esto, yo estaría ahí diciendo, Cristo no ha venido, el Hijo de Dios no ha venido. Pero como Dios a mí sí me ha dado la oportunidad de poder percibir eso, yo lo digo. Entonces, yo entiendo cuando los israelitas, no todos, hay gente que sí lo reconoce pero no lo dicen. Entonces, ellos no reconocen a Cristo. Dios sabe por qué a ellos no les ha abierto el entendimiento como me lo ha abierto a mí. Pero sí entiendo lo que Isaías está enfatizando, lo que Isaías está declarando al volver a tocar que las profecías o la profecía se estaba cumpliendo al ver la reacción de los fariseos y los saduceos y ver la reacción de Cristo. Él está viendo cómo esto se está cumpliendo y por ello en esta parte dice que las profecías se están cumpliendo.